Y hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, una oportunidad para reflexionar sobre nuestros hábitos para cuidar la salud cardiovascular. Y es que los accidentes cerebrovasculares y el infarto al miocardio pues son la causa de más del 30% de las muertes en el mundo. Veamos lo que sucede en nuestro país. De acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de Cardiología, en México se calcula que 128.731 personas murieron por problemas del corazón en 2015, lo que representó el 19% del total de defunciones en el país y lo que significa que 1 de cada 3 muertes se deben a esta causa. Los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades son colesterol alto, que afecta a más del 40% de los mexicanos, la hipertensión arterial, presente en al menos el 30% de la población adulta, y la diabetes en un 15% y con un marcado crecimiento. Todas estas enfermedades provocan un depósito de ésteres de colesterol, una lesión que llamamos placa de ateroma, en la circulación, bien sea coronaria o cerebral, disminuyendo el flujo y aporte sanguíneo a través de estos órganos con sufrimiento de los tejidos. Ante este panorama, los especialistas informaron que desde 2013 se trabaja en la implementación de una estrategia nacional de prevención de enfermedades cardiovasculares. Está orientada en 3 pilares fundamentales: salud pública, a través de la vigilancia epidemiológica y la educación de las personas para hacerlas corresponsables; atención médica, que facilita el acceso a la atención de las enfermedades crónicas; y la regulación del etiquetado de los alimentos. Pues principalmente abordar estos padecimientos mediante la prevención, es decir, evitar el desarrollo de estas enfermedades. Y en este contexto, resulta necesario hacer conciencia sobre la importancia que tiene mantener una alimentación balanceada, un peso adecuado y, sobre todo, realizar ejercicio habitualmente para mantener un corazón sano. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.